lo comunican. Bueno, muchas gracias. Para mí es un orgullo estar con tantos expositores de alto nivel, presentando tantas problemáticas que atañen a la suicidología, que no es solamente prevención, prevención, investigación, es clínica también, y esto me parece como central e importante, ¿no? Poder de alguna manera compartir con ustedes un sistema de un servicio de salud mental dedicado al tratamiento de la disposición suicida acá en Catamarca. Estuve en contacto con José Escobar, quien en este momento está invitado por la Universidad Nacional de Córdoba al Congreso Internacional, que son exactamente estos 2 días, el Congreso Internacional de Conductas Suicidas y Problemáticas Asociadas que hace la Universidad Nacional de Córdoba a través de la Facultad de Psicología, en la cual soy miembro del comité científico, e invité a José para que diera una conferencia. La está dando en este momento, justo, son distintos horarios, pero bueno, coincidimos que él está dando esta conferencia acá en Argentina. Un poco la presentación tiene que ver con, como les decía recién, esto es un servicio de salud mental dedicado específicamente a la valoración y tratamiento de la disposición suicida acá en Catamarca, de adolescentes y adultos. Así que lo que pretendo compartir con ustedes es básicamente dar lugar a que puedan conocer cómo está organizado el servicio, cuáles son, digamos, los ejes transversales que nosotros pensamos, reflexionamos y aplicamos en cada dispositivo de valoración de la suicidalidad en el servicio, y después pasar por la forma en cómo hemos diagramado digamos, el encuadre general que tenemos para poder hacer la valoración de suicidio, y después les vamos a mostrar algunas técnicas y la aplicación concreta. Quizás la parte central, donde hablamos de los ejes transversales, sea un poco densa, pero nos pareció importante poder decir por qué hablamos de lo que hablamos, ¿no? Por ahí, de dónde sacamos la receta, de dónde sacamos las técnicas, cómo abordamos las problemáticas de estos usuarios. Acá en Argentina les decimos usuarios a los pacientes, a través de la última ley nacional de salud mental, considerar los usuarios. Así que un poco es compartir con ustedes esta sistematización y dejar al final, seguramente, para que podamos dialogar, puedan hacer comentarios, preguntas, y obviamente que podamos quedar en contacto. Bueno, Salugénica, voy a contextualizar. Salugénica es un centro de tratamientos ambulatorios en salud mental en la provincia de Catamarca. A eso que está en celeste es la provincia de Catamarca, en la cordillera. Argentina es un país de mucha superficie, y estamos ahí hace 11 años trabajando. Pero además también Salugénica es Salugénica Activa, que es un espacio que trabaja específicamente con la problemática del suicidio, ¿sí? No solamente en la asistencia, sino en la prevención, en la posvención, capacitación e investigación. Y obviamente que también es un equipo de trabajo, que es el equipo de trabajo interdisciplinario, que día a día, porque tenemos un trabajo casi de 24 horas a través de guardias activas también, es un equipo de trabajo al cual yo en este momento represento. Cada vez que vean esa flechita, ese foco que aparece ahí, que ayuda un poquito a identificar a qué le vamos a dar prioridad en cada diapositiva, es un pequeño recurso para que nos podamos ir focalizando en a lo que queremos llegar, que es, en definitiva, a la valoración de la disposición suicida. Salugénica tiene un triple marco de intervención, que son 3 encuadres: un encuadre institucional, un encuadre terapéutico y un encuadre clínico. El mismo centro, el mismo servicio tiene 3 encuadres. El encuadre institucional básicamente es un encuadre de gestión, un encuadre de administración. El encuadre terapéutico es la coordinación de todos los espacios, horarios, instancias, de las instancias bipersonales, grupales, del recurso humano, los psiquiatras, los trabajadores sociales, los acompañantes terapéuticos y los psicólogos. Y el encuadre clínico es básicamente un encuadre al cual nos vamos a focalizar mucho más, porque es el encuadre que básicamente se da en la relación bipersonal entre el usuario y el terapeuta, el agente
terapéutico de Salugénica, ¿sí? Nosotros le llamamos unidad terapéutica. Entonces vamos a estar hablando más bien de un encuadre clínico y de eso que hace el terapeuta cuando tiene un encuentro dentro de la institución, dentro del servicio suicidológico, con un usuario con disposición suicida. El encuadre institucional está basado en la Ley Nacional de Salud Mental, que es la Ley 26657, que tiene algunos ordenadores y que son como los puntos centrales, nodales, con los cuales hace ya 10 años que trabajamos desde un enfoque de los derechos humanos, entendiendo al usuario como sujeto de derecho. De hecho, se corrió, digamos, desde la Ley de Salud Mental la posibilidad de que la justicia, los jueces puedan determinar internaciones. En Argentina solamente se puede internar a partir de una indicación profesional de un profesional del ámbito de la salud mental. Pero los puntos centrales son aquellos que tienen que ver con el carácter ambulatorio, la garantía de derechos de los usuarios, ¿sí? La voluntariedad en los tratamientos, la confidencialidad del tratamiento de la información, la atención en un ambiente apto para el resguardo de la intimidad, pero por sobre todas las cosas nos interesa mucho pensar en la singularidad del usuario a la hora de valorar y tratar, sobre todo con un usuario con disposición suicida. El encuadre terapéutico, que es ya como el encuadre de la organización del servicio, tiene estos 5 momentos, ¿sí? Tiene un espacio de orientación inicial, que es un coloquio donde se considera si el usuario es candidato o no es usuario todavía, si esta persona es candidata para ser usuario de los servicios de Salugénica, ¿sí? Ahí se trabajan los criterios de inclusión, es una primera entrevista que a modo de coloquio no terapéutico habilita para saber si va a ser usuario o se va a derivar a otro servicio de salud mental. En el proceso diagnóstico, que es donde nos vamos a detener hoy, se hace una evaluación interdisciplinaria, se hace una detección de los roles y funciones y compromisos de los referentes vinculares, que es el marco de apoyo del entorno inmediato afectivo. Se hace el diagnóstico presuntivo de lo que sería la parte psiquiátrica a través del DSM-5 y finalmente la valoración suicidológica, que es lo que nos convoca hoy. En la organización sigue después con una admisión, donde se hace el plan terapéutico, el pretratamiento, que es donde se toma el compromiso del paciente y se trabaja con estos aspectos psicoeducativos y finalmente el tratamiento. Pero nos vamos a ubicar en el proceso psicodiagnóstico. En este proceso psicodiagnóstico tenemos algunos lineamientos transversales que son los que yo necesariamente tengo que compartir para poder entender cómo entendemos el suicidio, cómo lo entendemos como un concepto complejo, el concepto de suicidalidad que tenemos como marco referencial, la valoración también y evaluación del síndrome presuicidal, toda la organización de las disposiciones suicidas del continuum que tienen, también trabajar sobre los tipos de personalidad suicida y presentar un modelo relacional que tiene que ver con el riesgo cierto e inminente. Entonces, dentro de todo esto que es el proceso diagnóstico, de estos 4 elementos que evaluamos, ¿no? Evaluamos la parte clínica desde una evaluación interdisciplinaria, hacemos una valoración suicidológica, un examen psiquiátrico, y la detección de lazos es básicamente el trabajo que se hace para considerar quienes van a acompañar del entorno inmediato, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que pueden acompañar este tratamiento, ¿sí? Cuando hablamos del suicidio como concepto complejo, no me voy a detener mucho acá. Básicamente lo reconocemos al suicidio como un fenómeno procesal sistémico complejo de síntesis de disposiciones autodestructivas, ¿sí? No lo consideramos una enfermedad, no lo creemos que es un solo acto, sino que tiene todo un proceso, es un proceso histórico, y si hay historia se puede prevenir, porque hay toda una perspectiva diacrónica en el devenir de la disposición suicida. No es solo una cuestión mental, ¿no? Tiene muchos factores. Hace rato la licenciada Galfaso hablaba de los factores culturales y sociales, y en distintas ponencias hemos estado reconociendo de que la problemática es multidimensional.
No es lineal, es una cuestión compleja el suicidio, si no, no hay una causa-efecto, tampoco hay una sola causa, ¿no? Es una cuestión de síntesis de varias problemáticas que se asocian y que hacen a la disposición suicida, y obviamente que no es solo una conducta, si no es solamente la conducta suicida como efecto, que puede tener la muerte, ¿no? Hay varias disposiciones autodestructivas que se van gestando en un continuum que ya lo vamos a ver cuando hablemos de valoración específica de la suicidalidad. Cuando hablamos de suicidalidad, hablamos de tres grandes sistemas que confluyen y tienen que ver con el continuum de la vivencia suicida, la fuerza suicidógena y el síndrome presuicidal. El continuum de la vivencia suicida, para ser esquemático, es desde el surgimiento de la imagen del suicidio en el sistema cognitivo hasta el acto letal, pasando por las ideas, la ideación, las crisis, las tentativas y los intentos. Ya lo vamos a desarrollar más específicamente. La fuerza suicidógena para Ringel, que es uno de los que habló sobre, es un autor que trabajó no solamente el síndrome presuicidal, sino también lo de la fuerza suicidógena. Él las propone como la cantidad de fuerzas que predisponen, de fuerzas yoicas internas, que predisponen al suicidio. Y el síndrome presuicidal tiene una característica que es la visión de túnel, la disminución del campo sensoperceptivo, una rigidez cognitiva, la idea repetitiva de que el suicidio va a traer de alguna manera solución a esa disfuncionalidad que está generando dolor y además que hay desesperanza, ¿no? Entonces, un poco estas tres esferas son las que vamos a ir trabajando, sobre todo nos vamos a ubicar en el continuum de la vivencia suicida. Esta es la gráfica del síndrome presuicidal que toma Ringel, que lo toma también otros autores españoles, entre ellos Mingote Adam, que es alguien que hizo un libro muy importante que tiene que ver con la clínica del suicidio. Y acá es poder reconocer que hay tres tipos de fases, ¿no? Donde surge la idea, la primera fase, la segunda fase es donde se lucha contra la idea, y la tercera fase es la decisión ante esa idea. Y vamos a ver que en la primera columna estos autores ubican tres tipos de personalidades suicidas y la van a ubicar en un espectro a los suicidios impulsivos. Ahí vamos a tener los trastornos límites de la personalidad, personalidades borderline, limítrofes, algunas bipolaridades. Tenemos el suicidio ambivalente en la fila del medio, en donde de alguna forma se propondría como el carácter neurótico del suicida, por eso la ambivalencia es una de las características de estos usuarios, que son los usuarios que más, digamos, recurren a los servicios de clínica suicidológica. Finalmente tenemos el suicidio finalista, que es un suicidio que estos autores lo consideran como aquel suicidio que no da muchas señales, que tiene más bien caracteres depresivos, perfeccionistas también, con algunas características de lo obsesivo perfeccionista, y que tienen un efecto positivo en el desenlace, como ustedes podrán ver en la última columna, en la fase 3, que es positivo, digamos, el desenlace, porque son aquellas personas que sin avisar y dar muchos datos cometen un acto suicida efectivo, letal. Mientras que el suicidio ambivalente es mucho más liviano, es mucho más, por así decir, mucho más, que tiene como, no tiene tanta efectividad a la hora de cometer el acto suicida. Esto es central para nosotros, y esto es una tabla que tenemos, los colores no son arbitrarios, usamos los colores del semáforo como para poder identificar esas partes verdes como de menor riesgo, una parte amarilla que de alguna manera habla de una alerta inicial donde la circunstancia de un posible acto letal se acerca, los actos ya están, digamos, en color rojo y obviamente en color negro el suicidio consumado. Si bien esto es esquemático, es pedagógico, nosotros lo utilizamos de manera prácticamente habitual, porque es donde nos ubica desde qué lugar llega el usuario al momento en el que le hacemos la entrevista, donde ingresa en el proceso diagnóstico. Si no sabemos muy bien en qué
en cuál de estas disposiciones está alojado, desde dónde está hablando, difícilmente vamos a poder continuar con una posibilidad de intervención terapéutica eficaz. Esto comienza básicamente desde el desamparo, el desvalimiento, sentimientos de desesperanza, ¿no? Que son comunicados habitualmente dentro del entorno afectivo inmediato, que sería la familia. Es ahí donde uno empieza como a visualizar que la persona de alguna manera está sintiendo un dolor interno y una desesperanza. Si podemos pensar en que la sumatoria de desesperanza y dolor habilitan la disposición suicida, con una de ellas que descienda o que pueda remitir, es básicamente una posibilidad de prevención en los primeros niveles del movimiento pulsional hacia la disposición suicida que tendría este usuario. En la segunda disposición vamos a encontrar las fantasías de muerte. Como les decía hace rato, aparece esa imagen, esa posibilidad de pensar la muerte como una posibilidad funcional, operativa, de resolver ese dolor, esa desesperanza. En la fase 3 ya aparecen aspectos cognitivos, porque aparece el pensamiento como factor fundamental a través de las ideas de muerte, ¿sí? Las ideas de muerte en principio son verbalizadas como no quiero estar más, me iría lejos, como no me duermo y no me despierto, como no me lleva Dios. Esas cogniciones ya están denotando una fuerza de ideación cognitiva un poco más elaborada, ¿sí? Para pasar a una ideación suicida pasiva, que le llamamos nosotros, y que tiene que ver con estos pensamientos, digamos, este carácter cognitivo, pero que tiene un nivel intrusivo y repetitivo en la mente, y que a veces es complicadísimo porque es algo que agota al sujeto, porque está empezando a lidiar entre vivir y morir, y ese dilema es un sistema estresor de alto nivel que no le permite seguir su funcionalidad en sus vínculos con él mismo, con sus trabajos, en lo académico, en su vida generalizada. Nosotros decimos que es ahí donde empieza como la mayor parte del reconocimiento de la persona de su desvitalización, ¿sí? Seguido a esto, este dilema va a producir una fuerza, digamos, entre vivir y morir, que de alguna manera genera esta crisis suicida activa. Y lo que tiene de positivo la crisis es que lo privado se hace público. Entonces, toda esta desorganización a nivel espectacular que hace la crisis, porque si de algo tiene sentido una crisis, es una comunicación donde el otro seguramente se va a dar cuenta de que esa persona está en crisis. Quizá no sepa que está en crisis suicida, pero sí nos damos cuenta que estamos en crisis, porque se han bajado los resortes de afrontamiento, las posibilidades de organización, y hay de alguna manera una manifestación masiva de angustia, ansiedad o impulsividad. Para pasar luego a lo que sería la ideación suicida activa, y para nosotros la ideación suicida activa es básicamente la planificación. Ahí tenemos el quantum suicidógeno, que sería el qué, cómo, dónde y cuándo. En la ideación suicida nosotros tenemos ahí un nivel de reconocimiento de que ya hay una organización, digamos, hay una construcción de la autodestrucción, hay una planificación. En la fase 7 hablamos ya del síndrome presuicidal que presentaba recién y que tiene que ver ya con que surge la idea, se lucha con la idea y se está decidiendo sobre la idea, y eso, digamos, el síndrome presuicidal se considera de pocos días a horas el lugar que tiene antes de pasar a lo que serían las tentativas, ¿sí? o equivalentes suicidas, y a los intentos, ¿sí? Entonces, es muy interesante para nosotros en la valoración suicidológica tener este eje transversal del reconocimiento de las distintas disposiciones suicidas. Recién vieron que cuando presenté el síndrome presuicidal nos encontrábamos con 3 tipos de personalidades. Entonces hablamos de 3 espectros de personalidades. Esto no está relacionado directamente al DSM-5 o a la psicología de la personalidad. Son estudios suicidológicos que permiten de alguna manera concentrar a algunos usuarios dentro de estos grandes grupos de espectros.
reactivo, conflictual y autolítico, ¿no? El espectro reactivo se basa básicamente en aquellos de carácter impulsivo, el espectro conflictual lo habíamos dicho recién, ambivalente, y el espectro autolítico que tiene como un carácter más bien finalista, y ahí está Mingo T. Adam, Orbach y Rocamora también, que son quienes colaboran como para ir pensando conceptualmente esto, ¿sí? Cuando pensamos también otro eje importante para reconocer transversalmente, cuando hablo de la transversalidad me refiero a esas categorías que estoy mostrando que son necesarias tener a la hora de hacer las entrevistas, ¿no? No es que uno esté preguntando directamente sobre estas situaciones. En el desarrollo de la entrevista uno debería tener en cuenta esto, que después nosotros lo vamos plasmando en algunas fichas que ya les voy a mostrar. El suicidio como acto y proceso, nosotros consideramos que tiene una perspectiva diacrónica procesal y una perspectiva sincrónica de síntesis, ¿sí? Ahí ponemos unos meses como para darnos cuenta de que empieza esto con algunos gestos o equivalentes suicidas, que son actos menores quizás, pasando por algunas conductas de autodaño, que no es lo mismo que autolesión. El autodaño pueden ser intoxicaciones muy, muy fuertes o generarse lastimaduras sin que se genere una autolesión directa, ¿sí? Pensada como autolesión, deliberada. Ya la autolesión habilita la valoración suicidológica de manera directa. Ahí dice Cassis, y sería la conducta autolesiva sin intencionalidad suicida. ¿Sí? No hay una intencionalidad de muerte, pero hay una intencionalidad de lesión, de daño. Finalmente tenemos las tentativas de suicidio y los intentos para llegar al acto consumado. Esta cuestión procesal permite de alguna manera ir reconociendo que ya desde los equivalentes suicidas debería actuar el campo preventivo en suicidología. Esto no lo voy a desarrollar mucho por razones de tiempo, ¿sí? Pero este se llama modelo relacional y de alguna manera explica desde el modelo de riesgo cómo nosotros podemos ir evaluando algunas de las posibilidades en el ejercicio directo de la entrevista de reconocimiento de los componentes del riesgo que tendría una persona. En este caso, para hacerlo rápido, si me permiten un segundo, voy a buscar no puedo encontrar, bueno. Yo no sé si se ve ahí el cursor, si alguien me puede contestar. Claro, sí, se ve el Perfecto. cursor. Bien. Si voy un poco rápido es porque quisiera mostrar todo el sistema, después estaríamos en contacto, pero me gustaría dejar también para las preguntas. Acá es básicamente un modelo que trabajamos que tiene que ver, en este caso, con la susceptibilidad, que es la vulnerabilidad interna, ¿sí? Sobre la capacidad resiliente por el nivel de exposición a un indicador estresor. Eso es igual a la vulnerabilidad, digamos, sería la cuestión de pensar la susceptibilidad y sensibilidad interna, si se quiere, la debilidad yoica, para usar un concepto psicoanalítico. La vulnerabilidad más una amenaza externa, que sería también un estresor, pero ya que viene con un riesgo externo, posibilita que se piense que la amenaza más vulnerabilidad es igual a riesgo. La sumatoria del riesgo, digamos, varios factores de riesgo, varios componentes de riesgo, más el grado de disposición suicida, que es el que acabamos de ver recién, ¿sí? Por un factor desencadenante, que sería ese factor, esa gota que rebalsa el vaso, es igual al potencial suicida, ¿sí? Digamos, para que alguien pueda cometer un acto deberían existir todos estos componentes en su historial. Obviamente que esto después se va trabajando, esto no se descubre de un rato para otro en una entrevista, pero son componentes que no podemos dejar de tener en cuenta. Después uno le puede poner a esto contenido, ¿no? Digamos, la amenaza fue de que se quedaba sin trabajo y la vulnerabilidad yoica es que eso le bajaba el autoestima, le generó un riesgo, ¿sí? Con respecto a su situación, hubo un factor desencadenante que su hijo chocó el auto y eso en esta persona, no es que esto siempre suceda, le permitió pensar en la posibilidad de cometer el acto suicida. Y acá donde dice 3D,
tiene que ver con, para que se dé, no solamente hace falta el potencial suicida, sino necesita la persona tener a su vez cierta racionalidad sobre su deseo de morir por mano propia, su decisión, ¿sí? Decidirlo, por eso muchas veces la decisión calma, en suicidología se llama la tranquilidad siniestra, ¿no? Esto cuando decidió, bueno, ya se calma, ¿sí? Son momentos de difícil intervención, y una disposición hacia el acto, al pasaje al acto, obviamente, que tiene que ver con las tentativas o los intentos. Bueno, cuando hablamos del proceso diagnóstico rápidamente, lo vamos a pensar en tres partes. En la primera parte tiene que ver con una exploración clínica, social y vincular. ¿Sí? Ahí está el ojo clínico, está la entrevista abierta, esa entrevista que también genera la vinculación con el otro, sin ningún material directo, en una primera instancia como una ficha o un test, sino como esta posibilidad de generar ese nivel de confianza comunicacional activa y empática que nos permite de alguna manera que la situación sea un poco más colaborativa y participativa, ¿no? Es un poco validar la manera de encontrarse con el otro, en este caso un usuario, para poder facilitarle la posibilidad de la comunicación. También utilizamos una ficha A, que le llamamos nosotros ficha A, que es una ficha donde volcamos todos los datos de la entrevista necesarios para poder tener en cuenta esta valoración suicidológica. Hay un examen en la fase 2, que es el examen específico. Acá sí entra el psiquiatra. En la fase 1 normalmente acá lo hace el psicólogo y el trabajador social, o dos psicólogos y el trabajador social. La fase 2 es básicamente una fase de la parte psiquiátrica, la valoración psiquiátrica con un diagnóstico del DSM-5, y se toman algunas técnicas psicométricas. Nosotros utilizamos una primordialmente que se llama ISO 30, que es una técnica que está validada acá en Argentina, que es el inventario de orientaciones suicidas. En la fase 3 hacemos una valoración asincrónica e interdisciplinaria. Ya no se hace con el usuario, sino que la hace el equipo. Terminado toda la evaluación y el examen de la fase 1 y la fase 2 para poder avanzar en lo que sería el plan terapéutico. Siempre tenemos, ahí está en rojo abajo, la posibilidad de que el usuario en ese momento no esté en condiciones de entrevistarse, entonces siempre hay que tener como un plan de seguridad, un plan de acción por emergencia. En la fase 1 utilizamos el protocolo de la terapia dialéctico-conductual, en la fase 2 ya evidentemente hacemos una derivación con referencia directa, y en la fase 3 generamos un sistema de asistencia de vigilancia del entorno inmediato con un encuadre terapéutico hasta poder seguir la entrevista. Bueno, la evaluación interdisciplinaria no la voy a detallar, sino que simplemente quería como, esos son los puntos que tiene en cuenta, ¿sí? La exploración clínica, pero hay dos momentos muy importantes en la exploración clínica, en la entrevista con el usuario, que es establecer el vínculo que nos da toda la posibilidad de esa generación bipersonal dentro de la entrevista. Nosotros no le llamamos a las terapias individuales y grupales, le llamamos bipersonales, porque intentamos que sea participativo y que también el usuario sea activo en la participación de la entrevista. Y finalmente, después, al finalizar todos los puntos que están escritos ahí, es tener el compromiso y el acuerdo de no suicidio del paciente, que también eso lo hacemos, que se puede hacer oral o por escrito. Finalmente, tenemos la aplicación de la ficha A, que se va llenando durante la entrevista y en las varias. La entrevista no es una sola, es un proceso, puede ser 1, 2, 3 sesiones de acuerdo a lo que amerite el contexto y la disponibilidad del usuario y lo que vaya pensando el equipo. Esta ficha A, que acá les muestro, esta ficha es la que nosotros vamos llenando con datos biográficos, algunas cuestiones fundamentales con respecto a la familia, el motivo por el que ingresa, el perteneciograma, que es la red de contención, bueno, algunos datos sociales, hay una lista de factores de riesgo, acá está la disposición suicida, marcamos ahí rápidamente para que se pueda entender en qué disposición
está más alojado, las características de la disposición, la peligrosidad, intencionalidad, etcétera. No voy a detallar mucho. Los resultados de la técnica también ISO 30, los componentes componentes del contenido mental suicida, ¿sí? Porque trabajamos sobre estos elementos que están ahí, que son los que nos arroja también la técnica psicométrica de orientaciones suicidas. Los tipos de comportamiento también lo organizamos así con respecto a este eje transversal de reconocer cuáles son las características de personalidad más acentuadas. La red de sostén, que ya es no solamente el entorno inmediato, sino aquellos espacios, clubes, escuelas, trabajos, ¿sí? Si tuvo tratamientos o no, y acá ponemos la localización de la urgencia, todos aquellos puntos emergentes e importantes, y las características salugénicas también, ¿sí? Yo no sé si pudieron ver la ficha, o la estaba mostrando, pero no sé si se puede ver la ficha, si pudo ver. Bueno, Nos pregunto comentan si se que pudo no ver se la ficha, pudo visualizar. ¿no? Bueno, a ver, porque lo tengo como hipervínculo, pero bueno, no se abrió. Acá está. Bueno, yo iba hablando y consideraba que se estaba viendo. Bueno, acá está la ficha, ahora la voy a pasar un poco más rápido, ¿no? Es una ficha que nosotros la recogimos de la Asociación de Prevención de Suicidio de acá de Argentina y la utilizamos hace mucho tiempo. Es un llenado bastante simple. Y estaba acá donde ponemos las características también de las potencialidades, de los aspectos saludables de los usuarios que nos ayudan también a sostener y a tener en cuenta, no solamente la localización de la urgencia, ¿sí? Volviendo a la presentación, les pido disculpas creía que el hipervínculo se iba a poder abrir perfectamente y no fue así. También tenemos la ficha de, por si la situación se complica, tenemos el protocolo de suicidio de Marshall Linehan de la DBT, que nos ayuda en ese momento a poder salirnos un poco de, si entra en crisis el usuario entrevistado, si entra en crisis, poder aplicar un protocolo de crisis ahí con un plan de seguridad y después se continuará, hay que darle lugar, obviamente, a la entrevista después, ¿no? Voy a compartir acá también esta ficha, que creo que la tengo acá a mano. No la tengo a mano, pero bueno, es una ficha que se puede encontrar, digamos, dentro de la red, que aporta muchísimo para poder organizar una intervención en 2, 3 sesiones o en una misma sesión con respecto a la posibilidad de generar un protocolo y que de alguna manera permita generar un plan de seguridad y un plan de acción directos, y eso nos aporta de alguna manera salir del paso en el momento en que estamos con las dificultades de poder avanzar en la entrevista. Bueno, volvemos, estamos por acá. Bueno, esto sería la evaluación interdisciplinaria. Cuando nosotros hablamos de detección de lazos, nos referimos a el aspecto sociovincular, básicamente del entorno inmediato afectivo, y lo que evaluamos en cada una de esas personas que les llamamos referente vincular, que acompañan al usuario en el tratamiento, en este caso en la evaluación, tiene que ver con esta sigla, que es el carácter del referente vincular que pueda tener, la ligazón afectiva, también lo afectivo, que tiene que ver con el grado de afectación positiva, lo significativo es la importancia que para el usuario tiene esa persona, y lo operativo, lo instrumental, si tiene tiempo, si va a poder ocuparse nos ha pasado, por ejemplo, de un usuario, recuerdo ahora como para hacerlo más gráfico, que tenía a su abuelo,
¿sí? Que obviamente había un lazo vincular porque era su abuelo, la figura paterna estaba depositada en este familiar, por lo tanto había un lazo social directo, había mucho amor, había afecto con respecto al abuelo, era significativo porque era la única persona que tenía él de su familia, bastante importante para él, pero no era operativo porque para el tratamiento se nos complicaba porque estaba postrado en una cama el abuelo. Entonces ese aspecto de lo operativo, de lo instrumental para el acompañamiento en el tratamiento, en este caso estaba complicado. Entonces hay que empezar a ver quiénes pueden cubrir esa parte instrumental, quién va a poder manejar la medicación, quién va a tener el teléfono de guardia por si sucede alguna crisis, quién lo va a acompañar en esos momentos o lo va a motivar para que vaya a las sesiones de tratamiento cuando el usuario no quiera. Y lo salugénico, que es para nosotros aquello que es generador de salud. En una pareja, por ejemplo, otro caso que recuerdo, la mujer con disposición suicida llega al servicio, viene con su esposo, es un lazo vincular, viven juntos, hay afectos, ¿sí? Podemos dudar del amor, pero hay afectos y hay cariño y bueno, viven juntos. Es significativo también, no tenían hijos, también no eran de acá de la ciudad de Catamarca, entonces estaban conviviendo y viviendo solos acá. Era operativo porque él decía que se disponía absolutamente para acompañar a su mujer, pero había violencia de género. Entonces no era salugénico, no generaba salud este vínculo. Entonces ahí hay que poner un correferente y esto nos ayuda también como para no solamente evaluar al usuario, sino también al referente. Cuando hablamos del examen específico, nos referimos a un examen psiquiátrico donde la literatura y también en la clínica vemos que los trastornos depresivos, los de personalidad, obviamente que el trastorno límite, digamos, todos los que son del grupo B, de los trastornos de personalidad en el DSM-5, trastornos bipolares y el espectro de la esquizofrenia son como de la psicosis, diría yo más bien que de la esquizofrenia, son aquellos trastornos que más se los puede encontrar dentro de los servicios. Si es que existe trastorno, no siempre existe, si para eso está el examen psiquiátrico. Después les comentaba de la escala esta psicométrica, que es la ISO 30, que se las voy a presentar también rápidamente. Denme un minuto. Esta escala es una escala que se adaptó acá en Argentina, es una escala que mide autoestima, desesperanza, incapacidad para afrontar emociones, soledad y aislamiento en lo social. Está computarizada, por lo tanto, mientras sigue la entrevista, algún administrativo lleva esto a una computadora, le pone numeritos unos acá y saltan estos resultados que nos permiten en este caso identificar, por ejemplo, que hay un alto riesgo de suicidio, de que hay también por ítem crítico alto riesgo, que no hay potencial suicida, y que la soledad y el aislamiento social, por ejemplo, en este caso, sería uno de los componentes cualitativos de la disposición suicida más afectados. Esta técnica tuvo acá en Argentina una adaptación, así que los baremos están, ahora hay que actualizarlos un poco, pero los baremos están bastante actualizados. Bueno, volvemos a la presentación. Finalmente, tenemos la escala de valoración de Poldinger. Poldinger en 1967 ya hablaba de la suicidalidad, es quien acuña el concepto más técnicamente y tiene una escala de valoración. Y si encontramos algún inconveniente, obviamente que lo vamos a referir a algún sistema de mayor complejidad con una referencia directa, si existiera ya una imposibilidad de tratarlo en nuestro centro, en nuestros servicios. La valoración suicidológica tiene tres momentos, ¿no? Tres espacios. Una es la valoración interdisciplinaria para la elaboración del plan terapéutico, ¿sí? Es donde el equipo se reúne con todo el material que tenemos de todas las entrevistas, reconociendo en ese momento
el tipo de personalidad, el tipo de disposición suicida, los datos biográficos, los factores de riesgo, la red de sostén, la red de pertenencia, los niveles de peligrosidad para sí mismo, que en realidad no es un concepto que utilicemos mucho, pero así aparece en las listas en las checklists para considerar la intencionalidad de daño o intencionalidad de muerte. Entonces, todo ese trabajo se genera a partir de toda la elaboración de lo que, de lo que va de alguna manera generándose en toda esta entrevista, ¿no? Porque son varias cuestiones que se van dando y la van haciendo distintos profesionales. Por eso antes de emitir la valoración suicidológica por una sola persona, la ley de salud mental en Argentina, sí o sí, las, digamos, tiene como un punto de que sí o sí se tiene que hacer una evaluación diagnóstica, psicodiagnóstica en salud mental, con mínimo 2 profesionales y uno tiene que ser psicólogo o psiquiatra, ¿sí? Sí o sí tiene que haber 2 personas o más en las evaluaciones. No puede evaluar un solo, no puede dar un diagnóstico un solo profesional, ¿no? Tiene que sí o sí haber equipo. Entonces, eso también complejiza, pero también enriquece mucho estos procesos, que no son tan largos, que acá yo les estoy mostrando la antesala, los atravesamientos que tiene, digamos, tener un concepto, un lineamiento para pensar el suicidio, puede haber otros, ¿no? Pero lo importante es tener esta organización para poder, digamos, en corto tiempo, porque también nos manejamos con los tiempos de la urgencia, en corto tiempo poder valorar con las técnicas, con las entrevistas bien organizado, y poder brindar un servicio que de alguna manera le permita al usuario reconocerse que hay una organización terapéutica, ¿no? Porque hay veces que por ser una crisis, se va y se atiende así de golpe, apurado, y no nos olvidemos que la crisis suicida es una desorganización yoica, de alta impulsividad contra sí mismo, entonces mínimamente creo que es muy efectivo y también garantiza los derechos de los usuarios de ser bien tratados con buenas prácticas, poder estar organizados. Nosotros tenemos una checklist también que hemos generado a partir denme un segundo porque me distraigo y les pido mil disculpas. Ahí está, esta es la checklist que una vez terminado todo el proceso, están todos los aspectos que se han ido trabajando y simplemente permite de que estén anotados cada uno de los, acá donde dice visa, no es la tarjeta, es la valoración interdisciplinaria suicidológica asincrónica, es cuando se hace después esa valoración, para la elaboración del plan, etcétera. ¿Sí? Vuelvo de nuevo a la presentación. Bueno, creo que estábamos por acá, ¿sí? Si en este caso encontráramos ya una dificultad, básicamente generamos este encuadre, que es un SABEI, que es un encuadre terapéutico que proponemos para que no comiencen rápidamente las instancias terapéuticas del programa, que tiene grupos, talleres, coloquios terapéuticos, trabajo social clínico con la familia, la guardia también 24 horas, sino que se le genera un encuadre de un dispositivo de mayor seguridad y resguardo a través de un sistema de asistencia de vigilancia del entorno inmediato, que es esa sigla que está abajo, que es SABEI. Bueno, nuestro objetivo siempre es vitalizar la vida, así que en cada acto de evaluación no hace falta hacer prevención y sensibilización para poner, digamos, lo mejor de uno. Y a pesar de que haya mostrado ahora una densidad de atravesamientos y lineamientos necesarios para pensar la valoración y alguna parte del sistema que hacemos para poderlo compartir con ustedes, que es nuestra organización que tenemos, habrá que revisarla, seguramente hay cosas que las tenemos que siempre ponerlas en el tamiz de la reflexión. Nuestro objetivo siempre es ¿no? En cada momento y en cada acto de trabajo, que aún en la adversidad podemos vitalizar la vida. Y también creemos que
dentro de una evaluación donde nosotros también hacemos firmar un consentimiento, donde hay un conocimiento de la evaluación, no solamente el consentimiento luego del tratamiento, sino inicialmente también convocarlo al otro a que voluntariamente tome conocimiento qué se va a tratar, qué se le va, porque la crisis no necesariamente a veces es tan, digamos, de tanta manifestación sintomática. Si podemos encontrar un espacio para decirle, mire, vamos a evaluar de esta manera, vamos a trabajar un sistema de valoración de lo que le está pasando sin tanto tecnicismo, es suficiente a veces como para poder generar ese respeto de que el otro tenga la información. Este es nuestro equipo donde tenemos psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos, acompañantes terapéuticos. En este momento casi todo el equipo está distribuido entre este espacio de acá en Perú, bueno, allá en Perú, y el congreso donde está José ahora. Y esto son nuestros contactos para que puedan, si necesitan alguna información más puntual, puedan contactarse. Desde mi parte, esto es lo que yo quería compartir, era compartir un sistema de servicio en el que trabajamos hace ya 11 años, como director de este equipo con muchas complicaciones en el medio, ¿no? Esto de la pandemia nos ha traído a reformular y ese sería otro espacio, ¿no? Y después viene el pretratamiento y el tratamiento, que son otras cuestiones, y las intervenciones en crisis también. Así que bueno, yo espero de corazón que haya sido Buenísimo. útil en parte, y bueno, no sé si hay preguntas o se puede compartir algo.